es una de las fachadas más llamativas de la ciudad. En su portada, un busto de Félix Varela y otro de José Agustín Caballero, dos de las personalidades más importantes en la formación de la nacionalidad cubana. Es el antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio, un sitio donde estudiaron algunas de las figuras más importantes de la historia de Cuba. Es esta gran fachada la entrada actual, pero ni es la original ni por aquí solían entrar quienes estudiaban en el edificio durante la colonia española. La portada principal estaba por la calle Tejadillo, lo que hoy sería el fondo del seminario. Una puerta que hoy está en desuso y por la cual era frecuente el tránsito de los estudiantes hacia la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo, donde muchos también cursaban estudios. La fachada actual es de la primera mitad del siglo XX y parece original, pues fue diseñada al estilo de la Catedral de La Habana. El Colegio de San Ambrosio fue fundado en 1689, pero el sitio como seminario data de 1774 y según refiere la historia, para la época el lugar alcanzó un alto renombre científico. Había cátedras de moral, filosofía, cánones, latinidad y otras como química, botánica y física. De hecho, fue Félix Varela quien introdujo la primera cátedra de física que existió aquí. Y es precisamente este sacerdote, profesor y pensador una de las figuras principales que dejó su impronta aquí. Varela asume que los métodos de memorística y demás no son suficientes para el aprendizaje y por eso reflexiona en sus clases, hace pensar a sus estudiantes de una manera nueva. Esta manera luego es transmitida a través de uno de sus más grandes estudiantes, que precisamente es José de la Luz y Caballero. Otra de las peculiaridades de Varela es que él es el que introduce por primera vez las clases en la lengua vernácula, o sea, en la lengua del lugar, español. Las clases se daban en latín, los libros se escribían en latín. Varela es el primero que hace el cambio. De hecho, los primeros escritos de Varela, los primeros libros que él produce están escritos en latín. Luego él mismo comienza a escribir los libros en español, porque para sus estudiantes era mucho más fácil. Además, había estudiantes también de baja cuna que no habían tenido acceso a una educación previa para poder comprender las clases. Pero el seminario no estuvo únicamente abierto para la vocación sacerdotal, sino también para los laicos. Hasta aquí llegaron jóvenes que buscaban hacer más completa su formación. Fue el caso, por ejemplo, de Carlos Manuel de Céspedes, quien hizo en el seminario estudios de latinidad y ética mientras estudiaba en la Pontificia Universidad de San Jerónimo. Otros fueron el escritor Cirilo Villaverde, estudiante de bachiller en leyes y quien hace una clara referencia al seminario en el capítulo 9 de su novela Cecilia Valdés. También aquí estuvieron Rafael María de Mendive como estudiante de Derecho y Filosofía y José Antonio Saco en Filosofía. El seminario va a formar también lo que se llamaba los hombres del siglo, quiere decir los hombres que no necesariamente iban a ser sacerdotes, aunque estudiaban teología y cánones, pero no iban a ser ordenados como clérigos, iban a ser hombres al servicio de la sociedad. Se ha insistido mucho en que la universidad había perdido el papel revolucionario vanguardista que el seminario ocupa. No cabe duda de que los años de la revolución, de la insurgencia cubana, van a tener un impacto muy grande porque muchos de los discípulos de luz, muchos de los que se formaron tanto en la universidad como en el propio seminario, van a ser figuras protagónicas del proceso cubano. El inmueble que hoy es el Centro Cultural Padre Félix Varela es un pilar fundamental cuando se habla de la nacionalidad cubana. Precisamente iban a la Universidad de San Jerónimo a sacar un título oficial, sin embargo venían a estudiar en el seminario San Carlos y San Ambrosio. El denominador común del seminario San Carlos y San Ambrosio era la obligación, había una exigencia en el seminario, y era que había que pensar con cabeza propia. Había que pensar con cabeza propia y había que pensar en Cuba. Esto era algo que se enseñaba de manera subrepticia, o sea, se enseñaba en cátedra, o sea, se enseñaba en el aula, se transmitía de unos a otros. O sea, todos los estudiantes que pasaron por el seminario se llevaron la impronta del amor a Cuba. ¿Por qué estudiar en el seminario? Pues porque el seminario enseñaba a amar a Cuba y eran los criollos que estaban haciendo. Varela, precisamente, si algo hay que decir de él es que es el padre fundador de la nacionalidad cubana. El seminario funcionó aquí hasta 2010, que fue inaugurada una nueva sede en el municipio de Guanabacoa, pero quienes lleguen hasta aquí, aun cuando encuentren el sitio muy diferente a las fotografías de la época,
sabrán del prestigio del antiguo seminario de San Carlos y San Ambrosio y cómo ayudó a formar algunos de los hombres más importantes de la vida política, social y cultural de la Cuba colonial. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.